Las revoluciones burguesas, antecedentes. Como resultado del Renacimiento, el capitalismo generó la necesidad de nuevas rutas de comercio y de expansión comercial y búsqueda de mano de obra. El encuentro de Europa con las culturas originarias que se daría en 1492 abrió el camino para el colonialismo. La sociedad se dividiría en clases sociales muy marcadas: la nobleza parasitaria, reyes y su familia, que solo recibían las ganancias por el cobro de impuestos; la burguesía comercial, que se enriquecería con el comercio, pero tendría que pagar altos impuestos a la nobleza; y la clase trabajadora, obreros y campesinos, artesanos, que vivían en la pobreza sin derechos y pagando altos impuestos. Para el siglo XVIII, un grupo de pensadores surgidos de la burguesía iniciaron un movimiento llamado la Ilustración, en el que se manifestaban en contra del absolutismo y sus abusos. Este movimiento generó una serie de protestas e intentos de cambios que surgirían de los intereses de la burguesía: las revoluciones. La independencia de las 13 colonias. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas contra el Reino de Gran Bretaña. Personajes como George Washington, Thomas Jefferson lucharon por la oportunidad de consolidar una nueva clase burguesa y comerciante independiente del dominio inglés, declarando los derechos del hombre y creando el primer gobierno republicano de la historia, generado por una lucha revolucionaria en América. La Revolución Francesa. Una de las monarquías más recalcitrantes de la Europa absolutista estaba en Francia. La formación de una nueva clase llamada el Tercer Estado, que incluía el pueblo y la burguesía, iniciarían el primer proceso revolucionario de la historia. El 14 de julio de 1789, la toma de la prisión de la Bastilla, símbolo del poder monárquico, fue tomada por el pueblo e inició un proceso que pasaría por diferentes etapas y personajes como Robespierre, Marat y Napoleón Bonaparte. También enfrentaría las primeras posturas políticas de la historia, con los jacobinos radicales y los girondinos más conservadores. La Revolución Francesa estaba dando las bases de los primeros levantamientos sociales del pueblo, aunque el poder de la clase burguesa dirigente siguió imponiéndose. Sin embargo, se declararon los derechos del hombre y del ciudadano. La independencia de las colonias de América Latina. El colonialismo se formó en América Latina desde el siglo XVI. Dejó parte de las colonias españolas en manos de la ideología absolutista y de la explotación, tanto de la mano de obra como de los recursos naturales que tenía el continente. La composición social de las colonias de América Latina estaba integrada por los pueblos naturales y originarios de la región, castas que se componían de la mezcla racial y cultural, y europeas de origen, unos nacidos en el continente llamados criollos y otros llegados de Europa llamados peninsulares. El abuso y preferencia que tenían los peninsulares despertó un sentimiento de nacionalismo entre los criollos, que, guiados por intelectuales burgueses y religiosos, iniciaron un proceso de independencia de 1810 hasta 1821. Las revoluciones liberales o burguesas crearon la base de los gobiernos modernos y sentaron los principios para los derechos fundamentales de los individuos, consolidando el dominio de la clase burguesa y el capitalismo como sistema.